Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa de Acción Positiva de hoy, domingo 26 de abril. Estamos empezando este programa con mi invitado, terapeuta Julio Cintrón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Julio, bienvenido a su programa Acción Positiva. Doctor, mucho gusto en estar aquí en su programa y gracias por la invitación. Y pues esta es una casa preciosa, es un lugar, un espacio para los guatemaltecos que podamos opinar. Entonces, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Pues a usted muchísimas gracias. Tenemos suficiente distancia entre los dos. La parte de producción nos pide que nos quitemos la mascarilla para mejorar el sonido, para que ustedes puedan escucharlo bien. Así que vamos a cumplir con ambos lados. Cumplimos con los lineamientos y cumplimos con la parte técnica. Julio, nos vamos a quitar la mascarilla para poder seguir esta grabación en una forma adecuada. Perfecto. Este domingo 26 de abril es muy interesante porque en la semana recién pasada se cumplieron 100 días del inicio del gobierno del doctor Alejandro Giammattei, del famoso aquel periodo de los 100 días que se ha llamado como la luna de miel o la luna de hiel, dependiendo. Obviamente a este gobierno le tocó una época muy dura porque empezó con la pandemia que se presentó inmediatamente, casi al inicio de su gobierno. Haciendo un poco de historia, en el 2012 también tuvimos la pandemia del H1N1, que a diferencia de la actual era mucho menos contagiosa. Muy fuerte también, empezó en México, se regó por todo el mundo, pero su contagio era menor. Entonces, primeros 100 días de gobierno. También hoy, 26 de abril, Julio, se celebra el Día de las Secretarias. Mire. Que las mandamos un cordial saludo a todas las secretarias, pues agradeciéndoles ese esfuerzo que siempre hacen por apoyarnos en nuestro trabajo. Interesantemente también en esta semana que recién pasó fue el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra, lo cual es de gran importancia porque ahora con esta pandemia y lo que se ha venido produciendo de cuarentenas, aislamiento, reducción de tráfico y reducción de aglomeraciones, los animalitos han empezado a salir a las calles y vemos escenas en Australia, vemos escenas en Sudáfrica, en la cual usted ve venados, en la cual ve, por ejemplo, en el agua delfines en marinas que antes nunca permitían porque los barcos no paraban de pasar. Es decir, como que la tierra se ha beneficiado también de esta cuarentena. Wuhan, la gran ciudad industrial, tomaron fotos desde el espacio y se demostró que la polución del ambiente había reducido totalmente, lo cual, bueno, pues en todas las crisis hay cosas buenas y hay cosas malas. La Tierra está agradecida en este momento de lo que está sucediendo. Vamos a ver a dónde evolucionamos. E interesantemente, Julio, también el próximo 1 de mayo viene después de este programa el Día Internacional del Trabajo, en una época en la cual el 90% de las empresas en Guatemala y en el mundo están muy suspendidas de su trabajo, existen grandes problemas con la economía, tenemos dudas de qué va a pasar. ¿Cómo visualiza usted la actual situación dentro de este panorama que estamos viviendo? La visualizo de dos formas, doctor. Una dramática, una forma dramática. El ser humano cambió como nunca en 3-4 meses, en épocas modernas. Con usted hemos platicado que no es la primera pandemia del ser humano, hemos tenido una serie de pandemias en la historia, pero es la primera pandemia de esta generación que tenemos memoria, que podemos recordar. Y eso trajo cambios en el mundo como nunca los habíamos visto. Pero por otra parte, usted mencionó la tierra, los cambios de la tierra, el trabajo. Esto significa un reto y una oportunidad para el ser humano de rediseñar una nueva sociedad. Y eso nunca lo habíamos tenido a nuestro alcance, está aquí. La tenemos en la mano y obviamente esta pandemia se le ha llamado también la pandemia mediática, la pandemia del miedo. Dentro de lo que propició el gran desarrollo de esta pandemia como se dio está la globalización, los viajes aéreos, que era tan grande el tránsito aéreo de un lado para otro, prácticamente no fronteras para los viajes, y
obviamente el papel de las redes sociales, que todos los días están llenas de una enorme cantidad de información, mucha mala, alguna buena, y es importante encontrar la correcta. Sí, fíjese, doctor, que esta pandemia tiene varias características. Una de ellas es la primera pandemia que se maneja en tiempo real. Hoy podemos averiguar cuántas muertes están sucediendo en este minuto en Italia. Hace 100 años con la gripe española eso no se sabía, era localista la cosa, era la comunidad, el barrio, la finca en donde nos enterábamos. Esto trae algo positivo, pues mantenemos una información fluida y constante de lo que está sucediendo, y trae también algo negativo, que es el miedo. Se ha llamado también la pandemia del miedo. Precisamente porque vivimos pendiente de la noticia, vivimos pendiente de las redes sociales. Lo segundo interesante de esta pandemia es que es dominada por las redes sociales más que por los medios tradicionales. El ser humano busca información dentro de las redes sociales, y eso tiene dos caminos, uno positivo y uno negativo. Porque así como puede informarse prontamente, también puede desinformarse. Cuando esta pandemia pase, porque va a pasar, la sociedad tiene un gran trabajo de redefinir nuestra relación con las redes sociales, el daño y el beneficio que nos hace. Y como nunca lo estamos viendo en esta pandemia, la desinformación es exagerada y es muy difícil en ese mar de informática escudriñar y tratar de encontrar qué es la verdad. Fíjese que yo he tenido hasta noticias de periódicos serios que tienen que retractarse porque su fuente fue fake. Entonces, y eso que está hablando usted de periódicos serios, ¿no? Sí. Porque en las redes sociales hay muchos que no son serios, pues, y que simplemente tiran noticias sobre contagios, sobre tratamientos, sobre evolución. Milagrosos. Al aire, y totalmente, y lo peligroso naturalmente es que el ciudadano mundialmente, pues, se le llama también una coronopsicosis, ha sido, por supuesto, este término se ha acuñado, porque realmente pues la gente toma la información que le llega. Mire, es interesante que el señor secretario general de la Organización Mundial de la Salud recientemente dijo, mire, el mundo está lejos de someter al nuevo coronavirus, que ha causado cerca de 180,000 muertos. En aquel momento ese número ya subió. Y dice, no se equivoquen, tenemos mucho camino por delante. Esto lo está hablando la autoridad sanitaria más importante a nivel mundial. Obviamente hay controversia en el papel de la Organización Mundial de la Salud, que si lo hizo lo correcto, no lo correcto, pero para fin práctico es la referencia que tenemos, es la referencia que siguen los gobiernos para los lineamientos sanitarios en general, y lo que estamos viendo, Julio, es que esto no va a parar. No. Dice que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante, pero, por ejemplo, la gripe española tardó 2 años prácticamente en ir saliéndose de esta etapa. ¿A qué me refiero con esto? A que es importante prepararnos, como usted dice, para cuál es este mundo que vamos a recibir después, cómo vamos a ser diferentes el mundo y nosotros, porque va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno, de cómo reaccionamos a estos cambios. Mire, el mayor cambio que vamos a tener, estaba viendo un video ayer sumamente interesante de un experto en el tema, es que el ser humano tiene 3 estadios donde socializa: casa, trabajo y diversión. Eso con la pandemia se ha reducido a 1, que es casa. Ahora se trabaja desde casa, se entretiene desde casa y el mundo gira alrededor de la casa, del hogar. Eso es un cambio gigantesco, doctor. Las empresas empezarán a reducir metros cuadrados porque mandarán a más empleados a trabajar desde casa. Ese es solo un pequeño cambio de lo que se nos viene. La forma de usar mascarillas, la forma de saludarnos, la forma de
ser gregarios y sociales entre nosotros, todo eso va a cambiar. Estamos realmente, usted, yo, las personas a nuestro alrededor, ante uno de los mayores cambios históricos de la humanidad. Y creo que no nos ha sentado eso. Y yo creo que es importante que lo aprendamos. También comentábamos un poco por usted algunas costumbres que vienen, que encontramos en otras culturas orientales en particular. Por ejemplo, cuando hablábamos de Japón, cuando en Japón usted mira, o incluso en toda el Asia, es muy frecuente el uso de la mascarilla. La gente ahora, hace años y hace tiempo, andan con su mascarilla, están muy acostumbrados. Pero, por ejemplo, Japón es una cultura que tiene mucho distanciamiento social. Usted mira, cuando dos japoneses se saludan, no se abrazan, no se dan la mano, se saludan muy de lejos. Cuando usted entra a una casa en Japón, se tiene que quitar los zapatos y dejarlos afuera. En alguna forma, yo creo que es algo que hemos venido aprendiendo históricamente, porque no es la primera pandemia, hemos tenido una serie a lo largo de los tiempos que muchas de ellas han pegado más en el Oriente que con nosotros. Tal vez eso es ya un gene de distanciamiento y de comportamiento social diferente. De acuerdo, mire, si a alguien, como le explicaba yo y platicábamos cordialmente, le va a costar estos cambios, es al latino. Usted ve al asiático sumamente confortable con la mascarilla, la han usado toda la vida. El distanciamiento social para ellos es parte de su rutina, tradición. Nosotros los latinos somos de abrazo, de beso, de apapacho, de qué tal estás, de cercanía. Y usted nos ve ahora con mascarilla, nos sentimos incómodos, sentimos que nos ahogamos, nos la andamos arreglando, nos dicen que no nos toquemos la cara, el gel no sabemos bien cuándo y no ponérnosla. A Latinoamérica nos va a costar, pero que el cambio vino para quedarse, vino. Total. Ahora, naturalmente, algo de lo que preocupa a muchas gentes en el mundo es que ese calor que hemos tenido los latinoamericanos en general, los latinos, porque Francia e Italia también son bastante parecidos, como que siempre lo hemos visto como que algo positivo y siempre decimos, es que los nórdicos tan fríos, ¿verdad? En cambio nosotros somos cariñosos y nos queremos mucho y los mexicanos le dicen apapache, ¿verdad? O sea, cómo se tratan de bien. Pero como dice usted, vamos a tener que cambiar bastante de ello porque pues la situación es diferente. Mire, este virus es un virus terrible. A mí me encanta una definición que dio un señor que fue premio Nobel. Se llama el inmunólogo y premio Nobel en medicina Peter Mendauer. Describe a un virus como un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Interesantísimo, porque virus, usted sabe que hay miles de virus. Muchos de ellos ni siquiera afectan al ser humano, muchos de ellos ni los conocemos. Los coronavirus que afectan al ser humano son 7 u 8, algunos aparecen por ahí, no hemos logrado saber exactamente cómo vienen. A este que nos está atacando actualmente, el COVID-19 que está produciendo esta enfermedad, hasta lo han llamado un cisne negro, porque dice, mire, apareció por ahí, nadie lo vio venir, se coló por todas las redes y de repente apareció en el Parque Central de Nueva York, en donde causó pues daños tan grandes y tan importantes. ¿A qué voy? A que este mundo va a tener que cambiar muchísimo en muchísimos sistemas. Por ejemplo, los sistemas de salud. En Guatemala nuestro sistema de salud es precario, no de ahora, ha sido precario de siempre. Y entonces obviamente los gobiernos van a tener que invertir más en fortalecer las medidas preventivas. Usted sabe que Bill Gates dijo en el 2015, mire, la próxima no va a ser una guerra, va a ser un microbio. Ya, y se le cumplió. Y sí, se comprobó, ¿verdad? Pero es decir que tenemos que cambiar esas visiones que tenemos del mundo. Sí, definitivamente, gasto público tendrá que ser reorientado. La probidad de los funcionarios también. Cuando usted tiene una pandemia, crea miedo dentro de la población. La gente está atemorizada. El temor de perder la vida, pues, ¿a quién no le atemoriza? Los hijos, los ancianos. Y entonces estamos muy centrados por el mismo aislamiento en seguir noticias y en fijarnos en la actitud de los gobernantes y cómo enfrentan las crisis. Quizás antes no. Quizás por el mismo ritmo de vida que teníamos antes, pues
de vez en cuando usted le ponía atención al gobierno, de vez en cuando escuchaba una cadena nacional. Yo creo que nunca el ciudadano guatemalteco había esperado con tanta ansia escuchar una cadena nacional. Es que la esperan con 2 días de anticipación. A ver, ahora la tenemos a diario. Ahora la tenemos a diario y la esperamos. Entonces la relación ciudadano-gobierno con esta crisis también ha cambiado. Y espero que en un futuro sea para bien. Dicen los orientales, los chinos casualmente, hablando de ellos, que de toda crisis surge una oportunidad. Y yo creo que el coronavirus no solo nos trae malas noticias, sino que también es una oportunidad de mejorar muchas cosas que no estaban bien con nuestra sociedad, con nuestros gobiernos, nosotros como ciudadanos, inclusive hasta nuestra higiene personal. Creo que esta es una oportunidad que tenemos a costa de mucho dolor y de muerte. Y a veces no las aprendemos porque se recuerda, Julio, que cuando uno era pues más joven o era un niño y tenía un catarro, ¿qué le decían a uno las abuelas? Te metes en la cama, te tapas sí. La nariz, te tomas tus agüitas calientes, te lavas las manos a cada rato, mijo, y no salís hasta que estés bien. En alguna forma es lo mismo que estamos haciendo ahora, solo que expresado un poco diferente. Esta situación obviamente ha tenido un impacto enorme en la economía mundial. Estamos observando en estos días el desplome del precio del petróleo a menos. Se está cotizando a menos 30, 40 dólares. Sí. Ya no tienen dónde almacenarlo. Nunca visto. Y los productores de petróleo están pagando porque se lo lleven. Claro que esto va a producir un impacto económico muy grande, ya lo estamos viendo en el empleo, lo estamos viendo en la oportunidad de la gente para ganarse la vida. Como usted dice, trae algunas situaciones. En Estados Unidos ya empezaron a repartir grandes paquetes de ayuda. Ayer o anteayer ellos aprobaron un paquete de 500 billones, además de los 300 que ya habían aprobado. En Guatemala el Congreso aprobó 20,000 millones de quetzales aproximadamente. Esto es, diría yo, la mayor ampliación presupuestaria en la historia de Guatemala y en alguna forma pasó muy fácilmente, con muchas preocupaciones de mucha gente porque, como hablábamos con usted, Julio, el lineamiento sanitario es muy claro. Lo que los gobiernos hacen con algunas pequeñas variantes está trazado por las Naciones Mundiales de la Salud y sabemos qué hacer. Pero preocupa a muchísima gente el manejo de la pandemia, del uso de los recursos que están saliendo, porque desafortunadamente la corrupción siempre florece. ¿No le preocupa a usted el manejo de estos fondos que están saliendo en unos chorros muy grandes, nunca vistos en Guatemala? Por supuesto que me preocupa, doctor. Creo que la administración del doctor Yamatei tiene 2 retos, uno sanitario y uno financiero. El sanitario creo que lo están manejando bastante bien. Habrán algunas cosas que son discutibles, cifras, pero en general, para el tiempo en que él tuvo de reaccionar siendo un gobierno nuevo, ha sido espectacular el manejo de la crisis, según mi opinión. Ahora viene la parte financiera. Hay suficiente plata. En esto yo veo que el doctor Yamatei, el presidente Yamatei, tiene una oportunidad de oro, como yo le comentaba, de invertir estos recursos en cambiar Guatemala y de hacerlo honestamente y de hacer un buen gobierno. El guatemalteco está cansado, doctor, de malos gobiernos. Le hemos perdido la fe a los gobiernos. Pero si algo ha hecho este gobierno a través del manejo epidemiológico de la pandemia, es crear confianza. Le diría que el 75-80% de la población está satisfecha con el manejo de la crisis. Él no puede perder ese porcentaje de aprobación y tiene que tener el mismo porcentaje en el manejo de las finanzas. Que como usted bien señala, Julio, va a ser más complicado. Mucho más complicado que la pandemia. En lo sanitario diría yo que el lineamiento existe.
En lo otro es inusual. Han lanzado 10 programas, 12 programas para ayuda multimillonaria en muchos de ellos, aparentemente hasta el momento sin tener los protocolos de cómo van a suceder. Por ejemplo, se habla de la economía informal, se le da una cantidad, creo que 200 o 250 millones, se le pide a los alcaldes que sean los que pasen el listado de los informales, y ellos responden, pues mire, pero si son informales no existe listado, porque por su propia característica no se reportan. Es decir, yo creo que el reto, como usted dice, es muy grande. Hay que implementar los mecanismos para que esos fondos multimillonarios efectivamente le lleguen a los que están necesitándolo en este momento, a los que se quedan sin empleo, a los que necesitan su alimento, a los que necesitan todo, y que la victoria que se esté logrando en lo sanitario no se pierda en la parte de la corrupción, que esa pandemia sea peor que la otra. Ese era mi tema. Aquí entra en juego también cómo funciona Guatemala. Porque cuando hablamos de Guatemala, se nos olvida que muchos de estos fondos tienen que ir directamente vinculado con autoridades locales, con alcaldes, con COCODES, con comunitarios. Vea, doctor, manejar Guatemala es casi imposible. Es casi imposible porque aún y con muy buenas intenciones, la cadena de ese dinero, por la que ese dinero transita es muy grande. Pero ahí la parte importante, Julio, todos tenemos que aportar. Como ciudadanos creo que tenemos que estar vigilantes, apoyar al señor presidente para que cuando haya algo se lo señalemos, para que él tenga oídos en 16 millones de guatemaltecos si están recibiendo o no su ayuda. Julio, voy a ir rapidísimo porque el tiempo se nos va. Yo quería tocar un punto que es bien interesante y se llama la rebelión de las canas. Dentro de esta normativa se ha puesto una restricción que no es una prohibición al movimiento de las personas de 60 años y demás. La lógica que respalda esto es que este grupo etario es un grupo más vulnerable y que puede ser que llegue a un intensivo en mucha mala condición y que pueda fallecer. Entonces yo creo que la lógica inicial es correcta, de que son grupos más vulnerables, pero en Guatemala hay enormes grupos vulnerables. 50% de nuestros niños abajo de 5 años son desnutridos, tremendamente vulnerables. En general, la desnutrición crónica es enorme en Guatemala. No hay agua potable, no hay agua corriente, entonces lavarse las manos para mucha gente es casi imposible. Entonces, esta restricción que se pone a gentes arriba de 60 años, que por ejemplo incluiría al presidente Trump, incluso al presidente Yang Matei, incluye al presidente Putin, incluye a Merkel, incluye a un montón de gentes muy productivas que se está dejando o impidiendo que puedan contribuir con esa su importante contribución a la sociedad. Creo que eso tiene que revisarse muy bien, porque está bien protegerla, pero está mal imponerla quitando las libertades de locomoción. Ya en Argentina, en Francia, han habido incluso demandas que han sido exitosas diciendo, usted no me puede vedar mis derechos constitucionales de la libre locomoción. A una ley guatemalteca en el artículo 55 que habla que los de la tercera edad tienen derecho y acceso a comida, vivienda, vestido. Es un poco difícil restringirle a la persona el que no salga a buscar alimentos en el caso viva sola. Recuerden que aquí hay muchos viejitos que viven solos, claro, que dependen de la remesa del hijo. Que ahora se están acabando o bajando significativamente. 20% menos de remesa vamos a tener, eso se está esperando, ¿verdad? Yo creo que esa ley hay que revisarla, ese decreto hay que revisarlo. ¿Qué es ser productivo? ¿Qué es no ser productivo? ¿Qué es ser en riesgo? Como usted bien lo mencionó. Un niño de 5 años de San Cristóbal Las Casas, arriba en el norte del país, no tiene acceso a agua, no tiene acceso a gel antibacterial. Inmunizaciones. No tiene ni zapatos, claro, como para dejar los zapatos adentro y afuera de la casa. Sí, ese es un problema que no tiene. Ese es un problema que no tiene. Entonces, ¿quién es vulnerable y quién no es vulnerable? Pero fíjese, doctor, que esto va más allá
de una disposición. Este es un movimiento mundial en donde se ve a las personas de tercera edad como carga. Recuerde usted que las personas de la tercera edad acumulan el 16% de la población. Claro. Somos el grupo mayoritario de la población. Y si fuéramos a ver, Julio, probablemente de las mayores productividades, porque muchos hogares jóvenes, muchos niños dependen todavía del apoyo de gente de 60 años para arriba, porque realmente siguen produciendo. Yo mencionaba estos líderes mundiales, que todos ellos son mayores de 60 y están contribuyendo en lo mejor posible. Yo creo, Julio, que esto lo tenemos que revisar. Los gobiernos tienen que tomar lineamientos no generales, sino que aplicarlo. Guatemala es vulnerable en muchísimos campos, más allá de lo de los 60 años. Es vulnerable con sus niños, con sus desnutridos, madres con solteras, falta de infraestructura. Julio, desafortunadamente el tiempo vuela aquí en la televisión y entonces vamos a tener que ir terminando este programa. Yo quisiera pedirle a usted cuál quisiera ser el mensaje como que más importante que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia hoy. Yo leo mucho sus columnas, leo sus comentarios siempre muy acertados, siempre muy atinados, muy centrados. ¿Qué quisiera usted compartir con mi audiencia esta noche? Primero agradecerle la oportunidad, doctor, nuevamente, y luego hacia la audiencia tener fe. De esta vamos a salir. La pregunta no es la fe que tengamos en salir, sino en la disposición de encontrar un mundo nuevo, porque vamos a tener que cambiar. Muchas de las cosas que se nos vienen a futuro, a 10, 15, 20 años, serán diferentes. Y estar dispuestos al cambio. El cambio va a ser positivo, casi que como acción positiva. Nos espera un nuevo mundo, doctor, y lo vamos a tener que aprender a través de una pandemia. Pero primero Dios, Guatemala va a ser mejor que antes. Y tengamos fe en las autoridades, obedezcamos los lineamientos. Pues muchísimas gracias, Julio, que dice que el que no aprende la historia vuelve a repetir sus errores. Sí. Entonces, veamos que no suceda. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Aquí queremos dejar mensajes positivos. No hay nada fácil, la pandemia sigue, va a estar con nosotros por un buen tiempo. Cumplamos los lineamientos, cumplamos el distanciamiento, cumplamos lo higiénico, cumplamos las medidas sanitarias, pero tengamos fe, como Julio dice muy bien, porque tenemos la capacidad de salir adelante. Guatemala es un gran país, pero también a Dios rezando y con el mazo dando. Tenemos que poner nuestra parte de responsabilidad para que las cosas salgan rápido, salgan mejor, con el menor daño posible, para que Guatemala pues cada día sea un mejor país. Julio, muchísimas gracias a usted, doctor, fue un gran gusto estar acá. Y a ustedes por habernos acompañado, gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.